De ahí ya viene entonces la tensión entre Estuardo Galdames y Patricia Sandoval por un lado, que compiten con Javier Hernández por el control de la bancada. Y derivado de lo golpeado de esa relación es que Patricia Sandoval presenta una acusación en contra de Hernández por violencia contra la mujer, y justamente hoy un juzgado de feminicidio dictó una medida cautelar a favor de Patricia Sandoval. Entonces, ahí es donde estamos viendo. Para Javier Hernández, la llegada de Melgar no es riesgo. El riesgo lo tiene adentro, porque claro, todos esos tránsfugas que recibió se le pueden voltear. Ya se le están volteando. Vamos a la segunda pausa, ya lo sabe, regresamos con los mensajes de los seguidores en redes sociales. SF La Juntita. Regresamos al tercer bloque de Sin Filtro. Eso significa dar lectura a los mensajes que llegan con la etiqueta SF La Juntita a este foro. Dice Carlos, SF La Juntita, el presidente Morales, con la llegada del señor Padilla, envió a su candidato a la presidencia del Congreso. Atentos. Bueno, la Junta Directiva se tiene también que pelear en estos momentos, en los próximos meses. Dice que no digan los Dimilivers, déjenlo trabajar, que ya lo dejaron por 6 meses y no ha hecho nada bueno. SF La Juntita. Por último, José nos dice, Melgar Padilla me recuerda a Daniela Beltranena, ambos asesores de confianza, y ya sabemos cómo terminó Beltranena. Es que bien dicen que cuando el río suena, piedras lleva, ¿no? Mucho se hablaba de la figura de Juan Carlos Monzón, se le preguntaba al entonces presidente, a la vicepresidenta en ese entonces, que habían señalamientos, y lo que respondían los funcionarios en ese momento era que simplemente eran ataques mediáticos, que eran algunos medios de comunicación que se empecinaban en contra de su gobierno, y así era como respondían y protegían a estas personas. Estamos viendo una cercanía de Melgar Padilla similar a la que en su momento tuvo Juan Carlos Monzón con el ex binomio presidencial del PP, Estuardo. Lo interesante y una cuestión que están señalando aquí los mensajes es que suena muy sospechoso ese asesoramiento ad honorem, como le han puesto aquí entre comillas. Sí, no cobró nada, dice. No cobró nada, ¿verdad? Digamos, de manera directa, en realidad Melgar Padilla no fue electo, ¿verdad? Y entonces todavía ese permiso que pide alguien para dar un espacio, para un corrimiento. El altruismo llega al Congreso de la República. Llega a niveles sorprendentes en el gobierno de FCN Nación. Pero yo regreso a que a esa historia llegar a una conclusión. Todos los presidentes tienen rosca. O sea, tampoco no nos engañemos. Igual la tenía Colom, igual la tenía Berché, igual la tenía también Portillo, igual la tuvo Ramis, Arzú, todos, ¿verdad? Vinicio, todos han tenido una rosca. Ahora, ¿qué hacen con la rosca? Ellos utilizan la rosca los utiliza ellos. Esa es la pregunta que uno debe tener. Y aquí, obviamente, es la rosca que está utilizando a la juntita, o la rosca la que está utilizando al presidente. Pero vamos a uno de los problemas que se señalaba ayer, y el principal problema señalado en el sondeo de ayer, y es falta de liderazgo. Porque cuando no hay liderazgo no hay visión, y cuando no hay visión, entonces cualquier rosca lo que se le ocurra a la rosca es bueno. Es lo que hace. La percepción es que ellos están gobernando en este momento, por supuesto, los seguidores de redes por supuesto, sociales. Pero no solo que están gobernando, sino que en realidad es como tener un títere, ¿verdad? Son como los titiriteros de cómo moverse, qué miedos infundirle, qué paranoia decirle. Es que son los medios los que te están atacando, señor presidente. O marcar tiempos, ¿no? Y decir a quién seguir, decir a quién escuchar, también decir qué teléfonos intervenir. Entonces, esos son de verdad aparatos paralelos. A propósito, uno de los objetivos de la CICIG es precisamente investigar a esos grupos. Eso está dentro de la Constitución. Y no descartemos que se esté realizando, ¿verdad? Esperamos que sí. Ahora, hablando de juntitas a juntitas, circula una carta del magistrado Charchal en donde él solicita, este es otro tema porque tiene que ver con la juntita, solicita pues reintegrarse a la Corte Suprema de Justicia, ya que según él los señalamientos en su contra se han disipado. Algunos dicen por qué Charchal se quiere integrar en este momento, momentos claves en donde se están conociendo algunos antejuicios. ¿Llama la atención esta solicitud del magistrado? Vean, a ver, primero,
Si no estoy mal, creo que esta semana es que estaba citado Vladimir Aguilar y el magistrado Charchal para prestar su primera declaración por el caso TCQ. Entonces, realmente ahí es en donde se termina materializando el efecto de la solicitud del antejuicio. Porque hasta en ese momento es cuando el Ministerio Público va a ir ante juez y le va a decir, mire juez, fíjese que le quitaron el antejuicio al magistrado Charchal, yo procedí a investigar, esto es lo que tengo hasta ahorita. Entonces realmente ahí es donde se va a poder conocer los indicios racionales que puedan o no puedan existir en contra de Charchal. Hasta ese momento hasta se puede. ese momento. Entiendo que creo que no sé si es jueves o viernes que está programada la citación. Entonces creo que en ese momento es donde vamos a ver realmente el nivel de involucramiento de Charchal en el caso TCQ. Y será decisión de juez decir una de dos. O no hay suficientes indicios, le dicta falta de mérito y ahí se acabó todo, o que considere que hay indicios racionales para pensar que pudo haber participado de un acto delictivo y lo ligue a proceso. Yo creo que el tema de la carta de Charchal es más una consecuencia de la temporalidad de esa audiencia. Él está calculando, debe ser su estrategia, que va a salir bien librado de la audiencia. Entonces él dice, bueno, si la audiencia es viernes, van a ver que no me va a pasar nada, el sábado permitan regresar a la Corte. Por eso les digo, más allá de que si la Corte Suprema le permite que regrese, yo creo que realmente sobre quien descansa la parte toral de la decisión es sobre el juez Miguel Ángel Gálvez, que es el que tendrá que evaluar qué es lo que encontró el Ministerio Público. Que ojo, también puede darse el caso que el Ministerio Público no ha encontrado nada, es una posibilidad. Es una posibilidad y no tenemos que descartar eso también. Y entonces, si el Ministerio Público no encontró nada, pues sí tendría derecho a regresar. Es que también hay que ver los dos lados de la moneda. Vamos ya a las conclusiones. El escenario para la juntita en los próximos meses, ¿se fortalece este grupo con la llegada de Melgar Padilla al Congreso de la República o vamos a estar viendo que se va a perder entre esa bancada? No, al contrario, yo creo que se fortalece y creo que los objetivos es precisamente fortalecimiento, no de FCN Nación, sino de la juntita misma. De ese grupo. Del grupo, de los acuerdos. De la rosca. Independientemente si se debilita o se fortalece el presidente, pero ahí vamos a ver el quiebre político que tiene el presidente para poder o ser utilizado por la rosca o utilizar a la rosca para los objetivos que tenga. Ese va a ser un juego político muy interesante. Philip. Vean, la tesis de que Melgar llega a fortalecer la capacidad de operación del presidente también se cae con otra dinámica más, con otra variable más. Dense cuenta hoy el punto para juramentar a Melgar, que es un punto netamente administrativo. Hay quienes dicen es que el Congreso no tenía que darle posesión. Es que en términos legales no podía hacer otra cosa. La verdad. Solo podía retrasar el punto, pero tarde o temprano lo iban a tener que conocer. Si no era hoy, iba a ser el jueves o iba a ser la otra semana, pero no podía pasar. Pero quiera que no, el punto para entrar a conocer la juramentación de Melgar contó con la oposición de la UNE, de los partidos WINAC, Convergencia, URNG, Encuentro por Guatemala y se me olvida un sexto. Entonces, de entrada, ya hay un bloque más o menos de unos 50 y tantos diputados que no están de acuerdo con que Melgar sea su compañero. Y que le dieron esa bienvenida. ¿Quién va a querer o cómo va a ir a poder operar este señor alianzas legislativas si a 50 diputados están en contra de que él se vaya a sentar ahí? Y segundo, la reforma fiscal, que es la otra tesis, que ahí es que Melgar entró para mover la reforma fiscal. No. Y a la UNE dijo que no la apoya. Hoy todos dijo que tampoco la apoya. Entonces, entre la UNE y todos ya van 50 y tantos votos. Ya hay que darle los santos óleos a la reforma fiscal. Bueno, se termina el tiempo. Muchísimas gracias, Estuardo, Philip, por este análisis de SF, la Juntita, y a usted. Muchas gracias por su preferencia. Esto es Sin Filtro, el espacio donde usted saca sus propias conclusiones. Feliz noche, nos vemos mañana.